Bien, entonces, el miedo, el temor, que también se reitera en la otra pregunta, ¿tienes miedo a mis criados? ¿No es cierto? Y le afirma, ¿tá?, que están al mejor dormir, es decir, que están, digamos, dormidos profundamente, ¿no? La aseveración, entonces, también con ese verbo en... ¿Cómo está ese verbo están? ¿En presente? Ahí está, en presente, ¿no? Tercera persona del plural, ¿no? Ellos están, ¿está? Presente en modo indicativo. Simplemente está afirmando que ellos están dormidos plenamente, que están dormidos, digamos, y tienen la certeza, ¿no? Indica, en este caso, la certeza de la actividad de ellos que están durmiendo. Es decir, que si ellos están durmiendo, ¿qué pasa? Ellos estarían libres, ¿no es cierto?, de justamente de realizar cualquier actividad ilícita que estuvieran, que pudieran hacer o que quisieran hacer, ¿no? Es decir, está la libertad, está connotada la libertad de los amantes, ¿no? Porque estaría todo, no va a entrar la justicia, no, ¿no? Es decir, ¿por qué estás nervioso? ¿No? ¿No? ¿Por qué tienes miedo? ¿No? ¿Qué tienes? ¿Entienden la idea? Entonces le va diciendo la cantidad de cosas que pueden pasar. No va a entrar el alguacil, los criados están durmiendo, ¿tá? Entonces es una suerte de enumeración de lo que no va a pasar para lo que no va a pasar para darle tranquilidad. ¿Ah? Y entonces él responde, ¿no es cierto? Ahí dice, no temo yo a la justicia. ¿Vieron esa respuesta que parece estar en otra sintonía, ¿no es cierto? Es decir, la sintonía de ella era como Preocupación. de preocupación, Él está seguro. Ahí está. La idea de ella era como que no, bueno, no, algo mediador, no tengas miedo, no, ¿no? En cambio, la respuesta de él es de seguridad. No le temo yo a la justicia, ¿no es cierto? Es decir, la respuesta de él demuestra una seguridad absoluta. ¿Tá? ¿Por qué? Lo dice en el verso siguiente. ¿Por qué no le teme ¿por qué no le teme a la justicia? Lo dice en el verso siguiente, ¿no es cierto? No Sí, temo claro, yo... porque él es el que viene a hacer justicia, vamos a decir. Ahí está, él es el que viene a hacer justicia, es decir, no le temo, además, fíjense ese adverbio de negación, no temo, ¿tá? Ese presente también del modo indicativo que parece fijar la acción en ese presente ficticio, ¿tá? No temo yo.
ese yo, ¿no es cierto? Ese pronombre de primera persona del singular que afirma ese yo, ¿tá? Que si bien está en la oscuridad, que si bien está, ella no lo ve, pero está dando su identidad, ¿tá? No temo yo, ¿vieron? Como ese yo tiene un peso a la justicia, ¿no? Es decir, esa afirmación del yo ahí no hubiera sido lo mismo que si dijera no temo a la justicia, que si dijera no temo yo a la justicia, como diciendo implícitamente que ella es la que tiene que temer. ¿Entienden la idea? Sí. Es decir, ahí hay una separación, hay una, digamos, una afirmación en ese yo, en esa primera persona del singular, que marca entonces ya el hecho de que allí viene con una resolución. Él lo que desea, él lo que busca, como dice en el verso siguiente, es la justicia para él. Es decir, en definitiva, la justicia de la traición, ¿no es cierto? Que la busco para mí, ¿tá? También la busco, ¿tá? Yo busco, también está busco ese verbo, ¿tá? Verbo en también, en primera persona del singular, y el modo indicativo, presente el modo indicativo, como una acción, y además que el empleo de ese presente no solo actualiza la acción, sino que lo determina como algo real, algo que lo va a hacer, marca la decisión, marca el hecho de buscar la justicia. ¿Qué sería la justicia en este caso? Por un lado se maneja la justicia como organismo en el párrafo anterior, ¿no? No temas a la justicia como organismo, la justicia como institución, ¿no? Cuando ella le dice en los versos anteriores, ¿tá? ¿Tienes miedo a la justicia? Ahí la justicia sería como algo en general, ¿entienden la diferencia, no? Es decir, la justicia como alguien en general, alguien que podría venir, ¿tá? Pero acá de Claro, qué... un organismo externo, digamos, que interviene directamente en el Estado, pero acá es como más subjetiva, como los justicieros que, bueno, que matan y tienen, Ahí pero está, es más subjetivo. ahí Es está. más una, perdón, es más una justicia ligada a una venganza, Ahí está. ¿no? La justicia ligada en este caso a la venganza. La justicia en este caso sería una justicia privada, del ámbito privado entre él y ella, y no la justicia como organismo en general, ¿no es cierto? La justicia es una de las 4 virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o lo le pertenece, ¿no? Entonces, implica el derecho, la razón, la equidad, ¿tá? Es una de las 4 virtudes cardinales, ¿no es cierto? ¿Tá? Es decir, como que él estaría poniendo las cosas en orden. Por eso está diciendo, la busco para mí, ¿no es cierto? Es decir, él, por eso yo les decía, él desde que entra está con la intencionalidad de lo que va a hacer, ¿no es cierto? Él ya sabe desde el principio, ¿tá? Entonces, justamente esta justicia es una de las 4 virtudes cardinales. Se refiere entonces a lo privado y el orden, entonces, el orden y
¿La restauración de qué? En este caso sería del honor. Ahí está, de su honor, ¿no? Es decir, de su honor como marido traicionado, de su honor como, justamente, como, como subsanador, entre comillas, ¿no? De esa honra ya traicionada y que él la conoce, ¿no? Él sabe el nombre del otro, él como lo ha demostrado, él sabe lo que hace, ¿tá? Él sabe cómo actúa, ¿tá? Es decir, el conocimiento de la culpa de la otra, ¿no es cierto? Ahí está implícita la idea de la culpa de la otra. Bien. No temo yo la justicia que la busco para mí, ni menos temo criados que duermen su buen dormir. Fíjense que ahí criados está dicho también con un tono, no se olviden que son sus criados, ¿no? Mucho menos temo criados, ¿no? Es decir, como que él se coloca en una posición superior. Obviamente son sus criados, le faltó decir sus criados, ¿no? Temo criados, ¿no? Que duermen su buen dormir, ¿no? Es decir, como una, como una autosuficiencia, como un dominio de la situación, ¿no? De este extraño que está allí, no se olviden que están en aquel cuarto, ¿no es cierto?, que era justamente para ese camarín, ¿tá? Han entrado al camarín, ese lugar de aseo, ¿tá? Están en una situación de intimidad, donde están teniendo esta conversación que es bastante tensa, es bastante, digamos, ajena a lo que sería una situación amorosa, una situación, ¿no? Porque están hablando de la justicia, ¿tá? Le está diciendo que la busco para mí, ¿tá? Es decir, es hora que ella, ¿qué podría haber hecho en este momento? Dudar, porque debería de preguntarse qué tipo de justicia es la que él va a reclamar. Ahí está, ¿no? Ahí ya le tendría que haber entrado la duda, ¿no es cierto? Pero acá ella parece tener una ceguera en ese sentido, ¿no es cierto? La ceguera trágica que no le permite comprender, porque dice, ¿qué tienes, Bernal Francés? Le vuelve a preguntar, ¿no? Es decir, no solía ser así, ¿tá? Fíjense que entonces hay un paralelismo entre el primer ¿qué tienes, Bernal Francés? Que está triste para mí, y este segundo ¿qué tienes, Bernal Francés? ¿Tá? Esta es la segunda vez que reitera, ¿tá? Hay un paralelismo, ¿tá? Que reitera la misma pregunta. Una distancia. ¿Ah? ¿Qué tienes, Bernal Francés, que está triste por mí? Y después, ¿qué tienes, Bernal Francés? No solía ser así, ¿ah? Es decir, segunda vez que se reitera y no solía ser así. ¿Cómo son los signos ahí? No Son solía. exclamativos. Acá hay como un reclamo ya, ¿no? No solía ser así, es como que le reclama la respuesta de la razón por la que está así. Ahí está. Profe, perdón que interrumpa. No entendí el paralelismo entre qué. Perdón. La misma pregunta se reitera dos veces. Primero le dice, ¿qué tienes, Bernal Francés, que está triste de mí? Ahora es la segunda vez que reitera, ¿qué tienes, Bernal Francés? Es la misma pregunta. Ah, pues gracias. ¿Tá? Se reitera esa pregunta dos veces. ¿Tá? Paralelismo en los versos donde se reitera la misma pregunta. ¿Tá? Profe, y también ahora hay como un cambio de tono de ella, ¿no? Ya no es, la primera pregunta es como más calma, ahora ya es como, hay como más apremio, como más desesperación, ya no solía ser así, como esa expresión de, ya no te reconozco, pero es como
como como un apremio mayor que ella está sintiendo. Ahí está. Bien, sí, como que siente de alguna manera el peligro. Después, Guillermo puso algo del sueño, pero no estaría del todo de acuerdo con eso, Guillermo. No sé si querés explicar mejor lo que tú querías decir. Sí, a mí me parece que, bueno, ella casualmente que estaba durmiendo y a mí me suena como muy raro eso de que perciba el peligro porque está manifestado de alguna manera, pero como que no termina de despertar a la realidad, el peligro real. Parece que lo viera como entre sueños el peligro, porque ya no logra despertar y preguntar y ver qué es lo que está sucediendo, no obstante que se da cuenta que algo raro hay. No, pero igual yo creo que no corresponde entre sueños porque ella hace rato que se despertó, ¿no es cierto? O sea, no correspondería decir entre sueños en este caso. Ojo, no confundir. No sería la forma de expresarlo, creo yo, ¿no? Creo que más que nada ella tiene esta ceguera trágica que no se da cuenta que hasta el final que es el marido, ¿no? Este enunciado exclamativo que ve, como todo enunciado exclamativo, se refiere a un sentimiento en este caso de sorpresa, ¿tá? Sorpresa que comienza a ser sospecha, ¿no es cierto? Que comienza a ser sospecha, pero no sospecha en el sentido de no sospecha en el sentido de que es el marido. Ese solías, ese pretérito imperfecto, por supuesto, del modo indicativo, también marca la duración en el pasado, el conocimiento del otro, no solía ser así, ¿tá? Marca un conocimiento del otro, ¿no? De una reiteración de esa acción, de ese encuentro, que ella intuye de alguna manera, ¿no es cierto? La intuición de algo malo, pero que no llega a darse cuenta de que no es el marido, ¿no? Llega a intuir algo, pero no llega a darse cuenta todavía hasta el final, ¿no? ¿Otro amor dejaste en Francia? ¿O te han dicho mal de mí? Fíjense que otro amor dejaste en Francia. Ella de alguna manera está como chequeando a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero piensa? ¿Qué cosa? ¿Que ya no está enamorado de ella? Sí, que tiene otra. Ahí está, ¿no? Es decir, ella está una suerte de chequeando las posibilidades, ¿no? Se refiere entonces a la posibilidad Aparte habla de otro celos, amor. ¿no? También hay una connotación como de celos, como de temor a la pérdida de su amor. Muy bien, Estela. El temor a la pérdida, muy bien. ¿Tá? Esa situación de lejanía por una parte, en Francia, o si te han dicho mal de mí, o sea, el miedo también al rumor, a lo que le puedan decir del otro, ¿no? Ese miedo que existe entre los amantes, ¿no es cierto? Y que siempre se da sobre todo con estos amores ilícitos, ¿no es cierto? Porque hay un poco de desconfianza, ¿no es cierto? La inseguridad de ella. ¿Ah? Y la respuesta de él, ¿no? No debo amores en Francia, que otro amor nunca serví. Fíjense que ahí el que contesta es un marido enojado, ¿no es cierto?
no debo, ese adverbio de negación, ¿tá? No debo, ¿tá? Es decir, ese adverbio de negación con la afirmación en el presente del modo indicativo, no debo amores en Francia. La no deuda es como decirle a ella, porque dice el deber como el deber ser, ligado a la justicia anterior, es decir, como que yo no tengo deudas. ¿Entienden lo que les digo? Esa respuesta de no debo. Yo ahí Y siento habla que como... está hablando como por el, perdón, como por, como en voz del marido, ¿no? No debo amores en Francia, la que tiene amores por ahí es ella. Ahí está. Como está implícitamente marcando que ella, que él es fiel. Está marcando, sí, la fidelidad de él. ¿Tá? Él siempre se está No, colocando. con esa afirmación tan categórica, afirma, ¿tá? Afirma la fidelidad del marido. ¿Sí? Que decía que él siempre se está colocando en una situación superior, no solamente, por ejemplo, cuando habla de los criados, sino acá, en este caso, ¿no? No debo amores en Francia, yo soy distinto. Es como que siempre le está remarcando eso. Muy bien, muy bien. Es decir, está comunicando esa idea, exacto, es decir, en contraposición a ella, que es todo bueno, la inseguridad, ¿no? Otro amor, dejaste, ante la respuesta categórica de la seguridad, la certeza, ¿tá? De dos formas diferentes de vivir el amor, de sentir el amor, ¿no? Él es fiel, por una parte, y ella no, ella no solo le es infiel, sino que no es inconstante, ¿no? Y la inseguridad, dos formas totalmente diferentes de ser, de ver la vida, ¿no es cierto? Una del amor, del buen amor, y otra sería del loco amor, ¿no es cierto? La clandestinidad mientras versus esa seguridad, ¿no es cierto?, de la fidelidad. Se puede ver eso además claramente, cómo ella lo insinúa, como hay un temor detrás y todo el tiempo está presente la inseguridad de ella y el temor al decir las cosas y cómo va a reaccionar él. Él, sin embargo, es como clarísimo y retajante. Ahí está, muy bien. ¿Cómo es tu apellido, Naomi? Núñez. Perfecto. ¿Tá? Es esa la idea, ¿no? De la inseguridad versus la certeza. Guillermo. Que parece como que mucho de lo que se dice como la premonición inicial, cuando se apaga la vela, y algunas de estas cosas también pueden ser señales para los que estamos leyendo, porque la infidelidad es vieja como el mundo, y esta situación se repite muy seguido. Sin embargo, esto no al final, obviamente. Entonces, pareciera que también podría funcionar como indicaciones hacia el final fatal y trágico, esas indicaciones. Sí, sí, igual te cuestionaría de no se repite, porque yo escucho todos los días que suceden este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, el hecho de que el marido mate a los amantes o al amante, digo, viste que se escucha. Bueno, ¿no? pero no es algo, quiero decir, multitudinario, no pasa con todos los casos que hay que son obviamente, una obviamente. cantidad enorme, a eso me refiero. Ahí está. No sé si la norma, pero claro. Entonces, lo que tú decís es que por suerte este desenlace trágico no sucede, pero sí yo lo que te digo es que sucede hasta el día de hoy, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, Por sí, suerte sí, no sí, claro. en el 100% de los casos, pero existen y uno escucha, ¿no? Sí, Es re y vigente ya el de texto. paso, digo, me parece que tiene que ver con eso que cuando él menciona la justicia, que pareciera que fuera una justicia diferente que ancestralmente o desde mucho atrás el hombre o muchos hombres
consideran que es justicia llevar a cabo ese acto tan trágico. Exacto, exacto. Es decir, cómo él viene a poner esa justicia en orden. Por eso yo hice hoy tanto hincapié en la justicia. Él siente la justicia para sí, ¿no? Él viene a poner justicia. Naomi. Y es re vigente el texto, o sea, uno lee cómo se expresan ellos y también cómo pueden llegar a sentir las cosas, y es bastante vigente con algo que uno puede llegar a ver. Ay, no sé si me expliqué. No, exacto, está bien, está bien. Es decir, es la idea esa, ¿no? Es decir, es por una parte la afirmación de la justicia en todas sus actitudes, ¿sí? Y ese no deber, no le debo nada a nadie, está diciendo en definitiva, no debo amores en Francia, no hago esas cosas, ¿no? A otro amor nunca serví. En ese verso, en el verso siguiente, ¿no? A otro amor nunca serví, ese nunca como también adverbio de tiempo, ¿tá? Que enfatiza la más absoluta negación, ¿tá? De cualquier actitud ligada a la infidelidad. Enfatiza entonces la más absoluta Él está marcando una diferencia moral. exacto. Estamos hablando de marido y mujer que están allí en oscuro, pero que en definitiva es un engaño, es una traición, y que él ahora sí cada vez está acercándose más a lo que él quiere decir, ¿no es cierto? Y a lo que él vino a hacer, porque él no vino a estar con ella, él vino a ¿qué? Sí, a tomar venganza, profe, pero yo iba a decir, estaba levantando la mano y Sí, me disculpa, meto no no te la vi. ve. Sí. Yo iba a decir que estas partes son justificación, como una justificación de lo que va a acontecer después. Que no quiere decir que esté bien, porque estamos también hablando de una época que tal vez la justificación ameritaba el desenlace. En esta época no amerita, pero en esa época era la justificación. Exacto. Es decir, acá, ojo que no es que esté justificado, ¿no? O sea, nosotros cuando analizamos Claro, el texto Dentro del literario, contexto histórico. exacto, claro, nosotros, dentro del contexto histórico, exactamente. exacto. Cuando estamos analizando el texto literario, no quiere decir, yo por lo menos digo, no es que me ponga de ninguna parte, ni mucho menos. Es que estamos analizando dos modos de sentir y de ser totalmente diferentes, que están transmutados por sus palabras, están sugeridos por las palabras. ¿No es cierto, Naomi? Que está levantando la mano, no sé si dejaste levantada la mano. Sí, era con respecto a lo que venían antes ahí, hablando de cómo que se ve también que el clímax va mutando a medida de que ella se va sintiendo más insegura, más acorralada, va mutando y él se va poniendo más firme. Ahí está. Muy bien esto de clímax. ¿A qué sería ese clímax? El momento culminante. Ahí está, muy bien. El clímax se refiere a la máxima tensión de la acción. Y acá justamente, muy bien, la acción vieron que se ha ido incrementando, hay un increyendo en esta certeza de él frente a ella, que ella está, digamos, replegándose, ¿tá? Y más acá cuando dice, si temes a mi marido, muy lejos está aquí. Acá es la perdición de ella, ¿está?
Porque acá es la confirmación de la infidelidad, ¿no es cierto? Porque le está diciendo, si temes a mi marido, está muy lejos de aquí. ¿Entienden esa confirmación? En este par de versos, ella se pierde, ¿tá? Es decir, es la confirmación, ¿tá?, de la infidelidad, y ese muy lejos, ¿tá?, ese muy lejos que marca una distancia que en realidad él va a decir lo contrario, pero ese muy lejos, ¿no es cierto?, esa contraposición que se va a dar, ¿tá?, acá fíjense que ese adverbio de lugar, ¿no?, lejos como estar a gran distancia, en un lugar o en un tiempo distante, remoto, ¿tá?, algo remoto que no va a suceder, ¿tá?, y además incrementado por justamente el adverbio, ¿no es cierto?, muy, ¿tá?, ese adverbio muy que se antepone a el otro adverbio, es decir, está muy lejos, como que ella lo ve a una distancia que la lleva a realizar esa afirmación, ¿no? Si temes a mi marido, muy lejos está de aquí. El aquí, ese aquí que marca un lugar, ¿tá?, ese adverbio de lugar que marca lo que es ahora, ese presente ficticio, ese lugar de unión, de encuentro con el supuesto amante, ¿no? Y la respuesta de él, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es decir, el punto culminante, lo muy lejos se hace cerca, ¿no es cierto? Y acá estaríamos entonces ya en lo que sería ya la confesión de que es él, ¿no? Lo muy lejos se hace cerca. Esa contraposición entre lo lejos y lo cerca, ¿no? Ese adverbio ahora cercano que implica lo que está justamente eso remoto, que a ella le parecía tan lejano que se le viene encima, que se le hace presente la presencia cerca, entonces ese adverbio que indica la presencia del marido, ¿ah?, para quien quiere venir, y tu marido, señora, fíjense cómo está ese señora, no le dice Catalina, le dice señora. ¿Por qué le dice señora? Es para marcar la distancia. Ahí está, para marcar la distancia. Acá le remarca su postura también. Es una señora. Le está remarcando lo que ella es. Ahí está. Guillermo dice que es parte de su dolor haber sido fiel y hallar que su esposa no. También, muy bien. Bien. Está tremendo que esto de que... Ay, perdón. No, perdón. ¿Puede ser que sea como algo irónico, de una manera irónica, dicho señora? Ahí está, también puede ser, ¿no es cierto? Es decir... Porque ella como que le marca que no se está comportando como una señora. Ahí está. Ahí está. Y además, entonces, que ya no es algo, digamos, cuando uno dice el nombre, siempre está más cerca, ¿no? Parece acercarla más. Si lo hubiera dicho Catalina, hubiera sido mucho más suave. Si le hubiera dicho, y tu marido, Catalina, lo tienes a par de ti, ¿tá?, hubiera sido mucho más suave que decirle, y tu marido, señora, ¿tá?, lo tienes a par de ti. Es decir, ese señor implica un alejamiento, como como ustedes mismos dijeron, una marca de la infidelidad, ¿no es cierto? Una separación entre ellos, ya está preanunciando el final, ¿no es cierto? Lo tienes a par de ti. De vuelta esa locución adverbial, vieron que se reitera, en este caso que
con una afirmación, con ese presente del modo indicativo, lo tienes al lado tuyo, ¿no es cierto? Lo tienes a par de ti, ¿tá? Entonces ahora el momento final sería el cuarto, ¿no? Cuarto momento. Entonces el desenlace o final, ¿tá? Que justamente por regalo de mi vuelta te he de dar rico vestir, vestido de fina grana, forrado de carmesí, y gargantilla encarnada como en damas nunca vi, gargantilla de mi espada que tu cuello va a ceñir. Nuevas irán al francés que arrastre luto por ti, ¿no? Entonces, acá justamente tenemos este final, ¿sí? Que al revés de lo que venimos viendo, que ha predominado la denotación, es decir, un lenguaje que indica, que señala, ahora vemos que, en definitiva, ¿a qué está aludiendo? Por regalo de mi vuelta te he de dar rico No, vestido. acá, por ejemplo, cuando dice vestido de fina grana, torrado de carmesí, es una referencia a la sangre que la va a bañar. Ahí está. Entonces lo que yo les decía, acá es singular o importante el empleo de varias metáforas para aludir a la muerte, ¿tá? De varias metáforas, no dice directamente te voy a matar, ¿no? Sino que emplea varias metáforas para designar. Porque se van acumulando. Ahí está, para designar el asesinato y la posterior muerte. Es decir, por regalo de mi vuelta, ¿tá? Es decir, regalo, ¿qué implica? ¿Qué implica esa metáfora? Lo que le va a dar. Ahí está. Para mí es como una ironía también, ¿no? Sí, porque ¿qué connotaciones tiene regalo? Y regalos es algo que se da a una Es algo persona bueno. efectivamente, exacto. Y en este caso, bueno, creo que se utiliza de forma irónica, ¿no? Mirá el regalo que... Es un regalo que, ¿qué decías? Que no te oí el final. Que en este caso se utiliza de forma irónica. Bueno, mirá el regalo que tengo para vos. Ahí está. ¿No es cierto? Es Claro, decir, algo que es se lo que da ella merece. con afecto, ¿tá? Con afecto para agradar al otro, ¿tá? ¿Tá? Es decir, justamente para complacer al otro. Y en este caso, el regalo va a ser la muerte. Es decir, este regalo obviamente supone todo lo contrario a lo que es, ¿no es cierto? Es decir, no es una metáfora que justamente, como dice la compañera, en vez de indicar que algo bueno para complacer al otro, para regalarle al otro, para algo lindo, algo agradable, es justamente nada más ni menos que la muerte. Es decir, ese regalo está dicho de una forma irónica, ¿no? De mi vuelta, ahí ya ese mí, ¿tá? En primera persona, el singular, pone en evidencia que es el marido, ¿no? Acá en este mí ya están